Un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video. En este caso repasaremos para este video derivada de las funciones. Y comenzamos con las funciones trigonométricas. Entonces recordemos que tenemos 6 funciones trigonométricas elementales: la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para cada una de estas tenemos derivadas. Entonces, para cada una de las funciones trigonométricas, sus derivadas son correspondientes a la derivada del seno, recordemos, es coseno. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Bueno, en esta forma interactiva tenemos algunos videos o alguna forma de video en el cual se interactúa con lo que son derivadas de algunas funciones. Por ejemplo, si tenemos 2 seno de x, pues saco la constante, derivo la función, entonces nos queda por la derivada de seno, que es coseno, la derivada de cotangente, que es simplemente cosecante cuadrado de x menos cosecante cuadrado de x. Entonces, de esa forma tenemos, dependiendo de la función, aplicamos derivada de las trigonométricas. Aquí al lado izquierdo encontramos la demostración. Recordemos que la demostración de las derivadas se encuentran. La derivada, de acuerdo a la trigonométrica, para demostrar se aplica el concepto formal de derivada, que tiene que ver con el límite de una función. Por ejemplo, si queremos entonces derivada f de f de x igual a 6 seno de x, recordemos que aquí tendríamos una constante por una función, saco la constante, derivo la función. Es decir, puedo dejar 6 y derivar a seno de x, en donde nos quedaría 6 por coseno de x. Esto teniendo en cuenta que la derivada del seno es coseno de x. De la misma forma, si por ejemplo tenemos coseno, saco el 9, ¿cierto? Pues de esta forma, derivar esta expresión o esta función es: saco el 9, derivo la función coseno y la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y así con cada una. Si queremos, por ejemplo, secante, entonces saco la constante, derivo la función, ¿no? Observemos que es el método de la derivada el cual aplica para la solución. Saco la constante, derivo la función. Entonces saco el 6 y derivo secante, que es secante por tangente al momento de la secante. Cotangente, por ejemplo, igual sacamos el 9, ¿cierto? Que sería el teorema de derivada de una constante por una función, en este caso de una función trigonométrica. Sacamos 9, derivamos cotangente, que es la derivada de cotangente menos cosecante cuadrado de x. Y así con cada una de estas funciones. Por ejemplo, si queremos con cosecante, aquí la constante es menos 3, entonces sacamos el menos 3 y derivamos cosecante, que es menos cosecante por cotangente, en donde puedo simplificar acá este menos por este menos, nos daría más y podemos de alguna manera simplificar. Bueno, vamos con la derivada de una suma o una resta. Recordemos que la derivada de la suma es derivar cada uno de los términos, teniendo en cuenta regla de la potencia si tengo una constante por una función igual. En este caso tendremos entonces para esta derivada de esta función, derivar en cada uno de los términos teniendo en cuenta la regla de la potencia. Este 3 baja, multiplica por este menos 4, por esa razón nos da menos 12. Este 2 multiplica aquí 5, 2 por 5, 10. Este 1 que está implícito en la x baja, multiplica por 4, entonces me queda menos 4x a la 0. Y la derivada de una constante, que sería la derivada de 9, que es de menos 9, que es 0, ¿cierto? Entonces, ¿y qué hacemos con los exponentes? Observemos que aquí este que era exponente 3 se reduce a 2, este exponente 2 se reduce a 1 y este exponente 1 se reduce a 0, porque el teorema dice que al exponente le restamos 1, ¿cierto? Es lo que estaríamos considerando.
Igual acá, observemos, bajo el exponente multiplica por 6 y al exponente le resto 1, bajo este 2 multiplica por 3 y al exponente le resto 1. La derivada aquí igual bajo el 1 al exponente le resto 1, me queda x a la 0 que multiplicado por menos 3 y la derivada de 8 que es 0 por ser una constante. Eso me dice la derivada entonces de suma o resta de funciones, que es derivar cada uno de los términos y teniendo en cuenta los teoremas de la regla de la potencia. Continuando, aquí pues la demostración en términos de límites siempre se da en términos del concepto formal, ¿no? Te recuerden que una demostración es en términos de un concepto formal, ¿no? Para poder encontrar y demostrar que la derivada de una función suma es siempre respecto a la suma de funciones. Bien, entonces acá, si yo tengo esta función, yo puedo aquí derivar esta función haciendo suma. En el cálculo diferencial, por ser funciones, puedo hacer operaciones con funciones en donde podría yo considerar este f de x con este g de x en suma y efectuar la derivada de esa suma de funciones. Entonces, la derivada de la suma de funciones, en este caso, primero efectúo la operación en donde sumo f de x más g de x en donde simplifican la expresión. ¿Por qué? Porque si este 3x más este x son términos semejantes y estoy en suma, de ahí me resulta este 4x. Ahora bien, simplificando la suma de funciones, entonces podemos derivar la función. Derivando esta forma simplificada nos quedaría en la misma forma de regla de la potencia, bajo el 2 al exponente le resto 1, bajo el exponente 1 al exponente le resto 1, me queda x a la 0, que es 1. Entonces acá miremos que lo que está ocurriendo es que si yo tengo el x a la 1, ¿cierto? Que es lo que yo estaría considerando, puedo este 1 bajarlo aquí como coeficiente, sería 1x elevado a la 0. Pero este x elevado a la 0 por regla de la potencia es 1, que multiplicado por 1 nos daría 1. Y este 1 multiplicado por este 4, de ahí es donde nos resulta ese 4. Entonces, es por la forma de solución de las potencias, ¿no? En donde nos quedaría de esa forma. Entonces, observemos que la regla de la suma, pues es simplemente derivar cada uno de los términos, ¿cierto? Podemos acá tener otro ejemplo en donde yo sumo la expresión, ¿cierto? Y al hacer la suma de las funciones, puedo derivar cada uno de los términos. Entonces acá es lo que está mostrando ese ejemplo. Igual acá, si hago la suma, entonces puedo derivar, ¿no? Bueno, muy bien. Puedo derivar cada uno de los términos. Derivada de un producto de funciones. En la derivada de un producto de funciones, recordemos que no es lo mismo que derivar suma de funciones, porque en la suma de funciones, que es derivar cada uno de los términos, en donde se tiene, bueno, en este caso se tiene una segunda derivada, que es la derivada de la primera, y pues se hace la suma con la primera derivada y luego se calcula la derivada de esa suma, porque yo puedo hacer operaciones con funciones como c de c. Ahora, para el producto de funciones no es lo mismo que la suma, que es derivar cada uno de los términos, sino que debo aplicar esta forma de expresión. Entonces, el primer factor si lo llamo f, el segundo factor si lo llamo g. Entonces, aquí digo la primera función sin derivar por la segunda en derivada, más la primera función en derivada por la segunda sin derivar. El hecho de que las propiedades de los números reales o los axiomas de los números reales nos indican que la suma es conmutativa y que la multiplicación es conmutativa, por esa razón yo puedo intercambiar aquí los elementos. Y aquí nuevamente encontramos la demostración. ¿Cómo así que puedo cambiar los elementos por ser conmutativo? Como me muestra acá esta actividad interactiva. Si yo quiero considerar el teorema, lo que debo buscar acá es, si acá está f de x sin derivar, pues iría es multiplicado por la derivada de la otra función. Y si acá está g de x sin derivar, pues acá debería ir la otra función en derivada. Es lo que tiene el teorema del producto de funciones para derivada. Bueno.
Continuamos en este caso, para este ejemplo, observemos que tendríamos una función f de x, una función g de x, en donde puedo hacer producto de funciones por operaciones entre funciones que siempre se dan. Entonces lo que queremos es derivar este producto de funciones, entre la función que está en rojo y la función que está en verde. Yo puedo calcular aplicando el teorema. Entonces, aquí la aplicación del teorema nos indica, esta función no la derivó por la derivada de esta función en verde. Más, si aquí no derivó la función en verde, entonces iría a lo contrario. O sea que el teorema yo lo puedo cambiar según la forma interactiva que vimos anteriormente. Este 5x cuadrado menos 2x cubo, aquí en el primer término de la suma no lo derivó. Quiere decir que va a ir en la derivada del segundo término de la suma del teorema. Entonces observemos que acá ahora me queda la función que está en verde sin derivar por la derivada de la otra función que aquí no estaba en derivada. Entonces aquí no estaba en derivada, aquí va a estar en derivada. Entonces, como la suma es conmutativa y la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar, ¿no? O sea, puedo aquí decir que no voy a derivar la otra función y la que está en verde no la derivo y la que está en rojo la derivo. O sea, puedo cambiar esto, traerlo para acá y esto llevarlo para el otro término de la función. ¿Qué es lo que se hace? Pues este término no lo derivo, queda igual, derivo este término que está en verde aplicando teoremas, derivada de 3 es 0 por ser constante, derivada de 4x es 4 porque la derivada de x es 1, multiplicado por 4 nos da 4. Aquí lo mismo está sin derivar y por la derivada de esta función que me da 10x menos 6x cuadrado. Lo que se hace después es simplemente ya aplicar operaciones con polinomios. Este 4 multiplica cada uno de los términos. Aquí multiplicamos término a término, ¿cierto? Al multiplicar término a término acá, pues resulta esta expresión, y aquí al multiplicar término a término resulta esta expresión, en donde nos queda un polinomio en los cuales se obtienen términos semejantes, x cubo, x cuadrado, y el término x que no tiene término semejante. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro ejemplo vendría a ser esta expresión. Si tengo mi función 3x y tengo mi función g de x de esta manera, 3x por x cuadrado más x. Aquí hay dos formas de solución se podrían dar, ¿no? Una primera forma de solución de la derivada de este producto es que puedo multiplicar, o sea, yo puedo simplificar mi expresión. Si puedo hacer la multiplicación, la hago porque me queda una forma simple de solución, ¿verdad? Aquí en este caso la solución es que yo multiplico primero término a término, es decir, aplico la propiedad distributiva, este 3x por este x cuadrado más este 3x por este x. Y este 3x por este x nos queda 3x cuadrado y por x cuadrado nos queda 3x cubo, en donde nos va a quedar la derivada es de la suma del teorema visto anteriormente. Aquí al derivar igual, recuerden, este 3 multiplica por este 3, 9x al cuadrado más 6x, porque este 2 multiplica a 3 y al exponente le restamos 1. ¿No? Entonces es la regla de la potencia. Ahora bien, si lo quiero resolver como un producto, pues es aplicar el teorema, donde nos dice la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, más la primera función en derivada, que sería esto, por la segunda función sin derivar. Y aplicamos teoremas. Aquí derivamos esta expresión que la derivada nos da 2x más 1. Aquí derivamos es 3x que la derivada nos da 3 porque bajo el exponente y al exponente le restó 1. ¿De acuerdo? Entonces observemos que es simplemente aplicar o si puedo resolver simplificando la expresión o aplicando el teorema, como bien lo vimos. Derivada de un cociente de funciones. También hay que aplicar el teorema, pero con la diferencia. El teorema del producto es que hay una resta entre los términos y la resta no es conmutativa. Por esa razón, el teorema sí no me puede cambiar. O sea, los productos deben ir en esta forma. ¿Cómo? Derivamos la función numerador, que es la que está en azul, la función denominador, que la vamos a considerar en rojo. Entonces derivamos numerador por el denominador sin derivar menos, y por esa razón no puedo intercambiar acá como si lo podemos hacer en la suma, por tener resta y la resta no ser conmutativa. Menos la función numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ese es el teorema. Nuevamente acá mostramos la
demostración de el teorema del cociente aplicando el concepto formal, ¿no? Como se puede ver. Ok, este ejercicio también, si yo puedo reescribir esta expresión, lo cual se puede hacer, observemos, yo puedo reescribirlo. ¿Por qué? Porque este término de 1 sobre x cubo, recuerden que puedo escribir mi función f, la puedo escribir como x elevado a la menos 3. Porque está aquí uno, que si lo subo con el numerador, en donde, bueno, recuerden que aquí el coeficiente es que no lo escribimos, ¿no? Pero nos queda de esa forma. Y aquí yo puedo calcular f'. O sea, en regla de la potencia podría aplicar eso, que bajo el menos 3 y al exponente le resto 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Entonces nos queda exponente menos 4. Bueno, aquí hay un error, creo que aquí hay algo que se hizo mal en el texto interactivo, pero miremos que pues se corrige fácilmente, ¿no? Con esta forma de solución aplicando regla de la potencia, ¿sí? Si yo lo quiero aplicar como cociente, también lo puedo hacer porque digo denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Aquí es donde quedó mal la simplificación porque aquí se restan los exponentes, hasta aquí está bien, pero acá se restan los exponentes y nos quedaría es menos 3 sobre x a la 4, ¿no? Porque el máximo exponente está en el denominador, quedaría la forma de simplificación aplicando el teorema del cociente. Entonces lo que estamos viendo con estos ejercicios es que hay que ver si de alguna manera mi función antes de aplicar los teoremas se pueden simplificar de alguna manera. Si se puede simplificar mi expresión, pues va a quedar más fácil resolver la ecuación o resolver la derivada o resolver el teorema. ¿Por qué? Observemos que acá yo mi función la puedo reescribir. Mi función f la puedo reescribir como coseno sobre seno usando identidades trigonométricas es cotangente. Entonces vimos anteriormente que la derivada de la cotangente vendría a ser f', vendría a ser cosecante menos cosecante cuadrado de t, si es mi ángulo, en este caso mi ángulo es x, pues tendría yo cosecante de x menos cosecante cuadrado de x la derivada. Entonces vendría a ser la c. ¿Cierto? Entonces acá verifiquemos la c, entonces digo verificar, correcto, muy bien. Entonces tendríamos esa forma de derivada. Entonces yo puedo tener operaciones con funciones, puedo tener un cociente, puedo tener un producto, ya tenemos las derivadas de funciones trigonométricas, pues ya podemos aplicar si quisiera en términos de un cociente, denominador, polaridad del numerador, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta expresión, pues yo tendría que aplicar el teorema, ¿no? Aquí no puedo simplificar, entonces aquí sí me obliga a aplicar el teorema de un cociente, en donde se hace derivada el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Bueno, hay un espacio para que eh, determine cuál sería la solución de esa función en derivada aplicando el teorema del cociente. ¿Listo? Muy bien. Llegamos a un teorema el cual eh, es el teorema que simplifica o que incluye los demás teoremas, por decirlo de alguna manera, incluye función potencia, incluye trigonométricas, funciones exponenciales. Entonces incluye cualquier forma de función en donde se deduce a partir de la composición de funciones. Recordemos que la regla de la cadena es de una composición de funciones, ¿no? De ahí es donde podemos reducir o simplificar la derivada a partir de la regla de la cadena en donde se usa de composición de funciones. Porque tendría de alguna manera, si no tengo la regla de la cadena, tendría yo que resolver este elevado a la 100, lo cual es algo complejo. Entonces elevar este a la 100 es algo complejo. Y acá yo no puedo distribuir, no puedo decir coseno de 3x cubo y no puedo decir menos coseno de 2x, no, porque este es el ángulo, esta expresión es el ángulo en donde está hablando mi función esta función
grado 3 la está evaluando dentro de la función coseno. Entonces tengo una composición de funciones, aquí hay una potencia 5, mi base es seno y tendría una composición también de funciones. Recuerden que podemos tener composición de funciones de n funciones. Yo puedo tener no solamente 2, sino puedo tener 3, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo tener composición de funciones, que es evaluar una función dentro de otra. Entonces la derivada, nuevamente aquí estaría la demostración del teorema usando el concepto formal. Observemos que aquí yo tengo una composición de funciones, ¿cierto? Entonces dice, ¿para qué funciones g y h la composición h compuesta g? Recordemos que G compuesta H, que se lee de derecha a izquierda, es G compuesta H, es H de G de X, ¿cierto? O sea que esta composición es H de G de X. Es decir, estamos evaluando H en términos de G de X. Esta G de X la metemos en H para encontrar la composición de funciones. Lo que nos están diciendo es que yo tengo una función U interna, ¿cierto? ¿Cierto? Tendría una función interna y para esa función interna estaría yo diciendo que va a ser mi U. Entonces mi función U es 4x a la 8 más 2x al cubo más 4x cuadrado. Y mi función externa vendría a ser esta potencia 8, ¿sí? Vendría a ser la potencia 8 mi otra función. Es decir, que acá yo tengo mi función interna, ¿cuál sería? 4x a la 8 más 2x cubo más 4x cuadrado y esta sería u a la 8. Entonces, de esa forma, pues esta vendría a ser la respuesta para las dos funciones que me dan como composición de funciones, ¿cierto? Que esa función se obtiene a partir de dos funciones en composición de funciones. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que identificamos una función interna y una función externa. Entonces aquí yo identifico mi función interna y mi función interna vendría a ser x cuadrado más 1. Mi función externa vendría a ser este 100. Entonces, una de las formas de aplicar la regla de la cadena es hacer un cambio de variable, es decir, esta función interna, llamarla u, que era lo que estábamos haciendo aquí en este caso, una función que se llamaba u, y esa es la función interna. Entonces debo derivar esa función interna a partir también de la derivada de esta función externa, que sería este 100. Este 100 es mi función externa que está como un exponente, como una potencia, y como una potencia derivamos como una potencia. Bajo el 100 y al exponente le resto 1. Entonces calculamos la derivada interna. La derivada de mi función interna es de x cuadrado más 1 es 2x. Entonces sería un primer paso. Otro paso vendría a ser derivar cómo derivamos este 100 bajo el 100 y al exponente le resto 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que al bajar el 100 y al exponente restarle 1 nos quedaría con esta función interna x cuadrado más 1 que no se puede olvidar y que debemos derivar esa función interna. La función interna en derivada vendría a ser 2x, que multiplicado por la derivada de mi función externa, que es 100, entonces queda esta multiplicación, si la puedo hacer, este a la 99 no lo puedo hacer, ojo, no puedo resolver, que es x cuadrado a la 99 más 1 a la 99, no lo puedo hacer, porque tendría que aplicar el teorema del binomio. Por esa razón no puede ser reescribir en términos de este a la 99 y este término a la 99. Lo único que puedo hacer es multiplicar estos dos términos. Este 2x multiplicado por este 100 sí lo puedo hacer y nos daría de esta forma. Entonces la regla de la cadena es mirar en la composición de funciones qué obtengo como composición de funciones, cuál es mi función externa y cuál es mi función interna. Entonces observemos acá que mi función externa vendría a ser la raíz cuadrada y mi función interna vendría a ser este polinomio grado 5. Entonces, si lo hacemos de la forma anterior, es encuentre quién es g de x y encuentre quién es h de u, como lo hicimos acá anteriormente. Entonces, mi función externa es raíz de u y estoy llamando a mi función interna, la estoy dando otro nombre, la estoy llamando u para determinar que al derivar debo derivar ese u y multiplico por la derivada de esa función externa que sería la derivada de la raíz.
La derivada de mi función interna es derivar esta función interna de x a la 5 menos 2x a la 4 más x, que es derivada de esa función bajo el 5 y al exponente le resto 1, bajo el 4 que multiplica por menos 2 me da menos 8, y al exponente le resto 1, por eso me da 3, y la derivada de x que es 1. Ahora, si derivo la función externa es derivar como una raíz. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, pero este u lo puedo cambiar porque era una función interna que consideramos al inicio en el primer paso de definir cuál es esa función interna y cuál es esa función externa. De esa manera, entonces, nos queda 1 sobre 2 veces la raíz de u, pero la raíz de u es haciendo el cambio. ¿Quién era u inicialmente? A u lo llamamos x a la 5 menos 2x a la 4 más x. Entonces nos queda en términos de ese u en esa función que es interna. Muy bien, con esto hemos terminado un video del repaso de las derivadas para poder continuar con antiderivada de una función. Nos vemos en un próximo video.